Vamos a comenzar. Yo les voy a leer el capítulo el que se llama En el que muchas cosas salen mal, del libro Atrapada en el tiempo. Vamos a comenzar. Me acerqué más al fuego y extendí las manos para calentarlas. Las tenía sucias de sostener las riendas todo el día. Me pregunté si valdría la pena recorrer la distancia hasta el río para lavarlas. Mantener la higiene en ausencia de comodidades era bastante problemático. No era raro que la gente enfermara y muriera con tanta frecuencia, pensé. Morían de suciedad e ignorancia, más que de otras cosas. El pensar en morir a causa de la suciedad fue suficiente para que me pusiera en pie a pesar de lo cansada que estaba. El riachuelo que pasaba junto al campamento era pantanoso en las márgenes y mis zapatos se hundieron en el barro. No solo no pude lavarme las manos, sino que volví con los pies mojados junto al fuego, donde me esperaba el cabo Robotham, con un cuenco de lo que él aseguraba que era un guiso. «El capitán os envía sus saludos, señora», dijo, «y me pidió que os dijera que mañana llegaremos a Tavistock, donde hay una posada». Vaciló. En su rostro redondo y agradable se notaba la preocupación. Después añadió: «El capitán me manda sus disculpas por la falta de comodidades, señora, pero hemos armado una tienda para vos. No es mucho, pero os resguardará de la lluvia». «Dad las gracias al capitán de mi parte, cabo», dije con la mayor amabilidad que pude. «Y gracias a vos también», añadí. Era consciente de que el capitán Mainwaring me consideraba una carga y que no se había detenido a pensar en mi bienestar nocturno. La tienda, un trozo de tela colocado sobre la rama de un árbol y sujeto en ambos extremos, sin duda era la idea del cabo Robotham. Había permanecido el mayor tiempo posible fingiendo estar desmayada en la colina de Falkirk, pero poco tiempo después me despertó un dragón británico que trataba de obligarme a beber coñac de una botellita. Como no sabían muy bien qué hacer conmigo, me habían llevado a Calendar House y entregado al personal del general Hawley. Hasta ese momento, todo había salido según lo planteado. Sin embargo, una hora después, la situación se complicó bastante. Sentada en una sala de espera, escuché todo lo que decían a mi alrededor. Me enteré de que lo que yo había creído que era una gran batalla durante la noche no había sido otra cosa que una pequeña escaramuza entre los Mackenzie y un grupo de tropas inglesas que marchaban a unirse al cuerpo principal del ejército. Dicho ejército se estaba preparando para enfrentarse al ataque escocés en la colina de Falkirk. En realidad, la batalla a la que sobreviví aún no se había producido. El general Hawley en persona supervisaba este proceso, y como nadie parecía tener idea de qué hacer conmigo, encargaron de mi custodia a un joven soldado raso, y junto con una carta en la que se describían las circunstancias de mi rescate, me enviaron al campamento de un tal coronel Campbell en Kerse. El joven soldado, un gordo llamado Dobbs, se mostraba muy ansioso por cumplir con su deber, y pese a varios intentos, aún no había podido deshacerme de él. Llegamos a Kerse solo para descubrir que el coronel Campbell no estaba ahí, sino que había sido enviado a Livingstone. «Mirad», le sugerí a mi carcelero escolta, «es evidente que el coronel Campbell no tiene ni ganas ni tiempo de hablar conmigo, y de todos modos no tengo nada que decirle. ¿Por qué no me alojo aquí en el pueblo hasta que pueda hacer algún arreglo para continuar viaje hasta Edimburgo?» A falta de una idea mejor, le había contado a los ingleses la misma historia que le había contado a Colum Mackenzie 2 años atrás, que era una viuda de Oxford que viajaba para visitar a un pariente en Escocia cuando fui secuestrada por bandoleros escoceses. El soldado Dobbs sacudió la cabeza, ruborizándose tercamente. No podía tener más de 20 años y no era muy inteligente, pero una vez que se le metía una idea en la cabeza, no había nada que se la quitara. «No os puedo permitir hacer eso, señora Beauchamp», dijo, «pues yo utilizaba mi apellido de soltera. El capitán Bledsoe me matará si no os llevo sana y salva al coronel». Así que hacia Livingstone nos dirigimos, montados en 2 caballos que daban lástima.
Por fin mi viaje aliviada de las atenciones de mi escolta, pero sin que mejorara mi situación. Me vi encerrada en la habitación superior de una casa de Livingston, contando otra vez mi historia a un tal coronel Gordon MacLeish Campbell, un escocés de las tierras bajas, a cargo de uno de los regimientos del Elector. Sí, entiendo, dijo. El tono de su voz mostraba que no había entendido nada. Era un hombre pequeño, con cara de zorro, con escaso pelo rojizo peinado hacia atrás. Entrecerró aún más los ojos, observando la carta arrugada sobre su escritorio. Aquí dice, explicó, que uno de vuestros captores era un tal Fraser, muy robusto y pelirrojo. ¿Es cierto? Sí, respondí, preguntándome a dónde quería llegar. Inclinó la cabeza de modo que los lentes les resbalaron por la nariz, para mirarme mejor por encima de ellos. Los hombres que os rescataron cerca de Falkirk piensan que uno de vuestros captores no era otro que el famoso jefe escocés conocido como Jamie el Rojo. Ahora bien, entiendo, señora Beauchamp, que vos estabais angustiada, por así decirlo. Sus labios se estiraron al pronunciar la palabra, pero no fue una sonrisa. Durante el periodo de vuestro cautiverio tal vez no estabais en condiciones de hacer ninguna observación, pero ¿advertisteis si en algún momento los demás hombres le llamaban Jamie? Así es, lo llamaban Jamie. No imaginaba que pudiera hacer ningún daño al contarle eso. Los edictos que yo había visto dejaban bien claro que Jamie era partidario de la causa de los Estuardo. Quizás el hecho de que Jamie participara en la batalla de Falkirk interesara a los ingleses, pero no podía involucrarlo aún más. No pueden ahorcarme más de una vez, me había dicho Jamie. Una vez iba a ser más que suficiente. Miré la ventana. Hacía media hora que había anochecido. Jamie estaría en Calendar House, buscando la ventana donde yo debería esperarlo. De repente tuve la absurda certeza de que Jamie me estaba siguiendo, que de algún modo había averiguado dónde me llevaban y que esperaba en la calle a que yo apareciera. Me puse en pie bruscamente y fui hacia la ventana. La calle estaba vacía, a excepción de un vendedor de arenque en salmuera, sentado en un banquillo con una lámpara a los pies. No era Jamie, por supuesto. No tenía manera de encontrarme. Nadie en el campamento Estuardo sabía dónde estaba yo. Estaba sola por completo. Apreté fuertemente las manos contra el cristal sin importarme que podía romperlo. «Señora Beauchamp, ¿estás bien?» El coronel parecía alarmado. «Estoy bien», dije. «Si habéis terminado de hacerme preguntas, me gustaría irme». «Sí, pues...» Me miró con cierta duda y después acudió con decisión. «Pasaréis la noche aquí», declaró. «Por la mañana os enviaré al sur». Sentí que me recorría un escalofrío. «¿Al sur? ¿Y para qué diablos voy a ir al sur?», grité. Alzó las cejas atónito y abrió la boca. Después se recompuso y la cerró y volvió a abrirla para responderme. «Tengo órdenes de enviar cualquier información concerniente al criminal escocés conocido como Jamie Fraser el Rojo», dijo, «o de cualquier persona asociada con él». «No estoy asociada con él», protesté. «A menos que cuente que el matrimonio, por supuesto». El coronel Campbell no escuchaba. Se dirigió a su escritorio y buscó entre un montón de despachos. «Sí, aquí está. El capitán Mainwaring es el oficial que os escoltará. Os vendrá a buscar al amanecer». Hizo sonar una campanilla de plata con forma de duende. La puerta se abrió y apareció su secretario privado. «Garvey, acompaña a la dama a sus habitaciones y cierra la puerta con llave». Se volvió a mí e hizo una reverencia mecánica. «No creo que volvamos a vernos, señora Beauchamp. Que descanséis y buen viaje». Y eso fue todo. El capitán Mainwaring estaba a cargo de un tren de provisiones con rumbo a Lanark. Después de entregar esta se dirigía hacia el sur con el resto de su destacamento, entregando despachos poco urgentes en el recorrido. Al parecer, yo entraba en la categoría de despacho, ¿no? Urgente. Pues llevábamos más de una semana de viaje y no había señales de que llegáramos a destino, fuera cual fuese este. Al sur, ¿eso significaba Londres? Me pregunté por enésima vez.
El capitán Mainwaring no me había dicho cuál era mi destino final, pero no se me ocurrió otra posibilidad. Al levantar la cabeza, vi que uno de los dragones me observaba. Yo le devolví la mirada hasta que se ruborizó y bajó la mirada al cuenco que tenía en las manos. Ya estaba acostumbrada a tales miradas, aunque la mayoría no eran tan atrevidas. El primero fue el estúpido que me llevó a Livingstone, que me miraba con cierta reserva. Me llevó algún tiempo descubrir qué es lo que les causaba la actitud de cautela en los oficiales ingleses. No era la sospecha, sino una mezcla de desprecio y horror, con cierta lástima y una sensación de responsabilidad oficial que les impedía expresar sus verdaderos sentimientos abiertamente. No solo me habían rescatado de una banda de escoceses rapaces y saqueadores, había sido liberada de un cautiverio después de haber pasado una noche entera en la misma habitación que un número de hombres considerados por todos los ingleses de bien, poco menos que bestias salvajes, culpables de pillaje, robo e innumerables crímenes terribles. Por lo tanto, no podían concebir que una joven inglesa saliera indemne después de haber pasado la noche en compañía de semejantes salvajes. El hecho de que Jamie me llevara en brazos, al parecer desmayada, tal vez facilitó las cosas al principio, pero sin duda contribuyó a la impresión general de que tanto Jamie como los demás escoceses me habían violado. Y gracias a la destellada carta escrita por el capitán del grupo que me rescató, todo el mundo a quien fui transmitida posteriormente, y todo el mundo con quienes estos hablaban, me imaginé, lo sabían. Después de haber pasado por la escuela de París, conocía muy bien la mecánica de los rumores. Sin duda el cabo Rowtham había oído dichos rumores, pero continuaba tratándome amablemente, sin la mirada que con tanta frecuencia sorprendía en los rostros de los demás soldados. Si me hubiera inclinado por rezar, lo habría incluido en mis oraciones. Me levanté, me quité el polvo de la capa y me dirigí a mi tienda. Al verme partir, el cabo Rowtham también se levantó, caminó con discreción alrededor del fuego y volvió a sentarse junto a sus camaradas, con la espalda frente a la entrada de mi tienda. Cuando los soldados se fueran a dormir, yo sabía que él buscaría un sitio a distancia respetuosa, pero cerca de mi lugar. Lo había hecho durante las 3 últimas noches, tanto si dormíamos en una posada como si lo hacíamos en el campo. 3 noches atrás yo había intentado escaparme otra vez. El capitán Mainwaring sabía muy bien que viajaba contra mi voluntad, y aunque yo le resultaba una carga, era demasiado concienzudo para desligarse de su responsabilidad. 2 guardias me vigilan de cerca y durante el día cabalgan a mi lado. Por la noche no me vigilaban. El capitán no creía probable que me arriesgara a recorrer a pie los páramos desiertos en pleno invierno. Y tenía razón, no tenía interés en suicidarme. Sin embargo, aquella noche habíamos pasado por una pequeña aldea 2 horas antes de acampar. Aunque fuera a pie, estaba segura de poder llegar a la aldea antes del amanecer. La aldea tenía una pequeña destilería desde la cual partían carros llenos de barriles hacia diversos pueblos de la región. Había visto el patio de la destilería repleto de barriles y pensé que podía esconderme allí y partir en el primer carro. Así que cuando los soldados dormían alrededor del fuego, me arrastré fuera de mi tienda y me abrí paso sin más ruido que el rumor del viento. Cuando salí de la arboleda, pensé que el ruido que oía a mis espaldas era el viento, hasta que una mano me cogió del hombro. «No grites. No querrás que el capitán sepa que sales sin permiso». No grité, pero solo porque me había quedado sin aliento. El soldado, un hombre más bien alto, a quien sus compañeros llamaban Jesse, por el tiempo que pasaba peinándose los rizos rubios, me sonrió y le devolví la sonrisa con cierto recelo. Su mirada cayó en mi pecho, suspiró, me miró a los ojos y dio un paso hacia mí. Y yo di 3 pasos hacia atrás rápidamente. Pero en realidad no importa, ¿no, corazón?, dijo con su sonrisa dulzona. No después de lo que ya pasó. ¿Qué puede hacerte una vez más? Además, yo soy inglés,
continuó, no un sucio escocés. Deja tranquila a la pobre mujer, Jess, dijo el cabo Robotham, saliendo lentamente de los sauces. Ya ha tenido suficientes problemas, pobre señora. Habló en voz muy baja, pero Jessie lo fulminó con la mirada y después, pensándolo mejor, se giró sin decir palabra y desapareció bajo los sauces. El cabo esperó en silencio a que recogiera mi capa y después me siguió hasta el campamento. Me hizo una seña para que me acostara y se acomodó a 2 metros de mí, sentándose con la manta alrededor de los hombros, como los indios. Cada vez que me despertaba durante la noche lo veía sentado, observando el fuego. Tavistock tenía una posada. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para disfrutar de sus comodidades. Llegamos al pueblo al mediodía y el capitán Mainwaring salió enseguida para entregar sus despachos. Regresó 1 hora después y me dijo que cogiera mi capa. ¿Por qué?, dije sorprendida. ¿A dónde vamos? Me miró con indiferencia y respondió: a la residencia Pelhurst. Muy bien, dije. La casona, sin consideración hacia la belleza natural del lugar, daba al acantilado. El sendero de acceso era corto, recto y sin adornos, a diferencia de las mansiones francesas, pero la entrada estaba flanqueada por 2 columnas de piedra, cada una con el emblema del propietario. Lo miré cuando se detuvo mi caballo, tratando de interpretarlo. Un felino, quizás un leopardo, con un lirio en la garra. Lo conocía. ¿Pero de quién era? Hubo un movimiento cerca de la puerta y alcancé a ver un par de ojos cuando un montón de harapos agazapados se escabulleron entre las sombras, apartándose de los ruidos de los cascos de los caballos. Algo en aquel mendigo harapiento también me resultó familiar. Quizás tenía alucinaciones. La escolta aguardó en la puerta sin molestarse en desmontar, mientras que el capitán Mainwaring y yo subíamos los escalones y esperábamos a que abrieran. Me preguntaba qué habría al otro lado de la puerta. Señora Beauchamp, el mayordomo, si eso era, parecía esperar lo peor. Sin duda estaba en lo cierto. Sí, respondí. ¿De quién es esta casa? En el momento que hacía la pregunta levanté la mirada y miré el sombrío vestíbulo. Una cara me estaba mirando con los ojos de ciervo asustado. Mary Hawkins. Cuando la muchacha abrió la boca, yo hice lo mismo y chillé lo más fuerte que pude. El mayordomo, cogido por sorpresa, dio un paso atrás y tropezó con un diván y se cayó. Oí los ruidos que hacían los soldados mientras subían los escalones. Me levanté las faldas gritando: ¡Un ratón! ¡Un ratón! Y corrí hacia el vestíbulo aullando como un alma en pena, contagiada por mi histeria. Mary también gritó y me rodeó por la cintura cuando la embestí. La arrastré hasta el fondo del vestíbulo y la cogí por los hombros. «No le digas a nadie quién soy», susurré a su oído. «Absolutamente a nadie. Mi vida depende de ello». Sabía que exageraba, aunque quizás esa era la realidad de mi situación. Estar casada con Jamie el Rojo podía costarme la vida. Mary solo tuvo tiempo de asentir, como hipnotizada, cuando se abrió una puerta y apareció un hombre. «¿Qué es ese ruido infernal, Mary?», preguntó un hombre regordete de aspecto satisfecho, con un mentón decidido y la expresión de alguien que siempre se sale con la suya. Nada, papá», respondió Mary, tartamudeando por los nervios. Solo un ratón». El baronet cerró los ojos e inspiró hondo, como implorando paciencia. Tras hallar un simulacro de dicho estado, volvió a abrirlos y miró a su hija. «Dilo otra vez, muchacha», ordenó. «Pero bien, no quiero que andes tartamudeando y farfullando. Respira hondo, tranquilízate. Ahora, otra vez». Mary obedeció. Inspiró hasta que su corsé se le apretó el joven busto. Aferró con los dedos la seda de su falda, buscando apoyo. Un ratón, papá. La señora Frey. La señora se asustó al ver un ratón. Poco satisfecho con el intento, el baronet dio un paso adelante y me examinó con interés. «Ah, ¿y quién sois vos, señora?». El capitán Mainwaring, que finalmente apareció en escena después de buscar el ratón,
me cogió del brazo y me presentó, a la par que le entregaba la nota de presentación del coronel McLeish. Así que su gracia será vuestro anfitrión, madame, al menos por un tiempo. Le entregó la nota al mayordomo y cogió el sombrero que éste había quitado de un perchero cercano. Lamento que nuestra relación sea breve, señora Beauchamp. Estaba a punto de partir. Miró por encima de su hombro una corta escalera que salía del vestíbulo. El mayordomo ya estaba ascendiendo con la nota. Veo que Walmsley va a notificar a su gracia vuestra llegada. Yo debo irme, o perderé el coche correo. Adiós, señora Beauchamp. Se volvió a Mary, que se había apoyado contra la pared. Adiós, hija. Intenta. Bien. Las comisuras de la boca se alzaron de modo de sonrisa paternal. Adiós, Mary. Adiós, papá, murmuró Mary, con los ojos clavados en el suelo. Miré uno y a otra. ¿Qué diablos hacía allí Mary Hawkins? Era evidente que se alojaba en la mansión. Supuse que el propietario de ésta sería algún pariente. Señora Beauchamp. Un lacayo pequeño y regordete me estaba haciendo una reverencia. Su gracia os espera. Mary me tiró de la manga cuando me volví para seguir al lacayo. Pero, empezó a decir. No tenía paciencia para oírla. Hasta que terminara de hablar, sonreí vagamente y le di una palmadita en la mano. Sí, le dije, no te preocupes, todo irá bien. Pero es mi... El lacayo se inclinó y abrió una puerta al final del corredor. Entramos en una lujosa sala. El sillón que vi llevaba el penacho de la familia tallado en el respaldo, una versión más clara del que había visto sobre la gastada piedra, un leopardo acostado, con un lirio en la garra, o era una flor de azafrán. El ocupante del sillón se puso en pie, su sombra se proyectó en el umbral de la puerta al darse la vuelta. Una campanilla de alarma sonó en mi cerebro al verlo. Entonces entendí las palabras angustiadas de Mary, pronunciadas al mismo tiempo que el anuncio del lacayo. Mi padrino, dijo. Su gracia, el duque de Sandringham, anunció el lacayo. Señora Beauchamp, dijo el duque abriendo la boca con sorpresa. Bien, algo por el estilo, respondí. La puerta de la sala se cerró a mis espaldas y me quedé sola con su gracia. Lo último que vi de Mary fue que estaba parada en el corredor, con los ojos abiertos de par en par, abriendo y cerrando la boca. «Tenéis una casa muy elegante», dije. El duque me observaba con una expresión divertida. «Gracias», respondió. «Vuestra presencia la adorna, querida», dijo y sonrió. «¿Por qué Beauchamp?», preguntó. «¿No es vuestro verdadero nombre?». «Es mi nombre de soltera», respondí, obligada a decir la verdad. Las gruesas cejas rubias se enmarcaron. «¿Soy francesa?». «No, inglesa. Pero no podía usar el apellido Fraser, como comprenderéis». «Ya veo». El duque se paseó de un lado a otro frente al fuego, observándome y sonriendo. «¿Qué sois en este momento?», preguntó. «¿Una reina inglesa, una jacobita o una agente francesa?». Me apreté la frente entre los ojos para aliviar la tensión. La respuesta correcta era ninguna de las tres cosas, pero no creí que eso me llevara muy lejos. La hospitalidad de esta casa le va a la saga de su elegancia, dije con toda la arrogancia de que fui capaz, dadas las circunstancias. El ejemplo de Louis, de gran dama, no había sido inútil. El duque se echó a reír, con una risa aguda, como quien acaba de escuchar un buen chiste. «Disculpadme, madame, tenéis razón. Tendría que haberos ofrecido algo de beber antes de preguntar nada». Muy desconsiderado por mi parte, murmuró algo al lacayo que acudió a su llamada. Después esperamos en silencio que trajeran la bandeja. Miré a mi alrededor, echando un vistazo de vez en cuando a mi anfitrión. Ninguno de los dos estaba interesado en charlas triviales. A pesar de las apariencias, se trataba de una tregua armada, y ambos lo sabíamos. Lo que yo quería saber era por qué. Al igual que el resto de la gente, el duque se preguntaría quién diablos era yo. Pero yo por mi parte me preguntaba dónde encajaba el duque en todo aquello, o dónde creía que yo encajaba.
Le había visto 2 veces antes como la señora Fraser, esposa del terrateniente de Lallybrook, y de repente llegaba a su puerta como rehén una inglesa llamada Beauchamp, recién rescatada de una banda de jacobitas escoceses. Era suficiente para que la gente dudara. Sin embargo, su actitud hacia mí iba mucho más allá de la simple curiosidad. Llegó el té con pastas, el duque cogió su taza, con una ceja alzada me indicó que cogiera la mía y tomamos el té en silencio. Bien, dijo. Permitidme comenzar, señora Fraser. ¿Os puedo llamar así? Gracias. Permitidme comenzar diciendo que ya sé muchas cosas sobre vos. Mi intención es saber más. Os conviene responder con la verdad y sin vacilaciones. Debo decir, señora Fraser, que sois increíblemente difícil de matar. Hice una leve reverencia, pero estoy seguro de que podría lograrse con suficiente determinación. Me quedé mirándolo, inmóvil, no debido a mi sangre fría, sino más bien por estar atónita. Me temo que me creeréis algo pesada, dije, pero no sé de qué estáis hablando. Ah, ¿no, querida? Los alegres ojillos azules no pestañearon. Alcanzó la campanilla de plata que había sobre la bandeja y llamó. El hombre que acudió debía estar esperando en la habitación contigua, pues la puerta se abrió casi de inmediato. Un hombre alto, delgado y vestido de oscuro, como un sirviente de alto rango, se acercó al duque e hizo una profunda reverencia. ¿Vuestra gracia? Hablaba inglés, pero el acento francés era inconfundible. ¿No lo reconocéis?, preguntó. Empecé a sacudir la cabeza cuando la mano derecha del hombre se apretó de repente contra sus calzas. Entonces lo supe, y a los pocos segundos tuve la confirmación. La pequeña marca sobre el pulgar. No tuve la menor duda. Era el hombre que nos había atacado a Mary y a mí en París. Evidentemente era empleado del duque. ¡Maldito bastardo!, exclamé, y me puse en pie de un salto. Cogí lo primero que encontré, una caja de tabaco de alabastro, y se la arrojé a la cabeza. El hombre se volvió y huyó lo más rápido que pudo. La caja le pasó rozando la cabeza y se estrelló contra el marco de la puerta. La puerta se cerró cuando empezaba a perseguirlo. Me detuve de repente, respirando con dificultad. Me quedé mirando a Sandringham, con las manos en jarras. ¿Quién es ese? Mi ayuda de cámara, dijo con calma. Albert Danton es su nombre. Muy bueno en lo que se refiere a corbatines y medias, pero un tanto excitable, como todos los franceses, e increíblemente supersticioso. Frunció el entrecejo observando la puerta cerrada. Malditos papistas, con todos estos santos y olores, todos se lo creen. Mi respiración se estaba normalizando, aunque el corazón me seguía latiendo con fuerza. Sois un asqueroso degenerado. El duque recibió mi insulto con indiferencia y asintió con negligencia. Sí, querida, eso y mucho más. Pero por lo menos, en esta ocasión no tuvimos suerte. ¿No tuviste suerte? Eso os parece. Me senté. Las manos me temblaban. En muchos aspectos, mi querida señora, escuchad, envié a Danton para que se librara de vos. Él y sus compañeros decidieron divertirse un poco primero. Eso está muy bien, pero llegan a la conclusión de que sois una especie de bruja, pierden la cabeza y huyen, no antes de desvirgar a mi ahijada, presente allí por mero accidente, de manera que se echa a perder un excelente matrimonio arreglado por mí con gran cuidado. Ya veis qué ironía. Las sorpresas se sucedían una tras otra, y yo no atinaba a reaccionar. Sin embargo, en su discurso parecía haber una afirmación particularmente llamativa. ¿Qué queréis decir con que se librara de mí?, pregunté. ¿Queréis decir que pensabas hacerme matar? La habitación parecía balancearse un tanto y tomé un trago de té, lo único que tenía a mano, pero no resultó muy efectivo. Pues sí, respondió. Eso era lo que intentaba decir. ¿Preferíais una copa de jerez, querida? Lo miré achicando los ojos. ¿Acababa de decirme que intentaba matarme e iba a aceptar una copa de jerez de sus manos? Cognac, dije. Y mucho. Se rió otra vez. El capitán Randall dice que sois una mujer muy divertida.
Es un gran halago viniendo del capitán. No suele preocuparse mucho por las mujeres, aunque éstas se le arrojan encima. Debe ser por su aspecto, no por sus modales. ¿De modo que Jack Randall trabaja para vos?, dije. Por supuesto. Por lo general la mejor herramienta es la más peligrosa. No se vacila al utilizarla, pero es preciso tomar algunas precauciones. ¿Peligroso? ¿Cuánto conoce a Jonathan Randall?, pregunté. El duque rió. Oh, creo que mucho, querida. De hecho, mucho más que vos. No tiene sentido emplear a un hombre semejante sin contar con medios para controlarlo. Y el dinero es un buen freno, pero una pobre rienda. ¿A diferencia del chantaje?, dije con voz seca. Se reclinó en su asiento con las manos apretadas contra el abultado estómago y me observó con cierto interés. Supongo que creéis que el chantaje funciona de ambas maneras, sacudió la cabeza. No, querida. Mi posición es muy diferente a la del capitán. Bueno, el ejército tiene un punto de vista restringido con respecto a ciertas inclinaciones. Con frecuencia se castiga con pena de muerte. No existe comparación, inclinó la cabeza. Pero no es la promesa de riquezas ni la amenaza de desvelar su secreto más íntimo lo que ata a Jack Randall a mí, explicó. Él me sirve porque yo le puedo dar lo que él desea. Miré su figura obesa sin disimular mi asco, lo que hizo reír a su gracia. No es eso, dijo. Las preferencias del capitán son mucho más refinadas, a diferencia de las mías. ¿Qué es entonces? El castigo, dijo en voz baja. Pero vos los conocéis, ¿verdad? O por lo menos vuestro marido. Me sentí sucia por el solo hecho de estar cerca de él y me puse en pie para irme. No sabía si quería discutir con él la tentativa de asesinato contra mí, pero en aquel momento me pareció preferible a otras alternativas posibles. ¿Por qué querías mi muerte?, le pregunté de repente. Parecía necesario en su momento, dijo. Me había enterado de que vos y vuestro marido intentabais frustrar un asunto en el que yo tenía cierto interés. Consideré deshacerme de vuestro marido, pero resultaba demasiado arriesgado debido a su parentesco con dos de las familias más importantes de Escocia. ¿Pensasteis en deshaceros de él? ¿Acaso fuisteis vos quien envió a los marineros que atacaron a Jamie en París? El duque asintió con indiferencia. Me pareció el método más simple, aunque algo violento, pero luego Dougal Mackenzie apareció en París y empecé a preguntarme si vuestro marido no estaría trabajando para los Estuardo. Eso me desconcertó. Lo que yo me preguntaba era cuáles eran los intereses del duque. Aquella extraña conversación me hacía llegar a la conclusión de que era un jacobita. De ser así, había guardado muy bien su secreto. Además, continuó, debía tener en cuenta su amistad con Luis de Francia. Aunque vuestro esposo hubiera fracasado con los banqueros, Luis podría haber proporcionado a Carlos Estuardo lo que éste necesitaba, siempre y cuando estuviera manteniendo vuestra linda naricita fuera del asunto. Cuando me aseguré de la verdad, traté de atraer a vuestro marido de regreso a Escocia con el ofrecimiento del indulto. Resultó muy costoso, reflexionó, y en vano. Pero después recordé la aparente devoción de vuestro esposo hacia vos, muy conmovedora, por cierto, añadió con una sonrisa. Supuse que vuestra trágica desaparición, sin duda, le distraería de sus propósitos, sin provocar la clase de interés que habría atraído el asesino de vuestro esposo. De repente se me ocurrió algo, y me giré para mirar el clavicordio que estaba en un rincón. Varias partituras adornaban el atril, escritas en la letra fina y clara, 50.000 libras una vez que vuestra Alteza desembarcase en Escocia, y firmado S. de Sandringham. Por supuesto. El duque se echó a reír con aparente buen humor. Fue muy inteligente, por vuestra parte, querida. Debisteis serlo vos la que interpretó las partituras. Conozco la ineptitud de vuestro marido para la música. En realidad no fui yo, respondí, dejando de mirar el clavicordio. La mesa que había a mi lado no tenía ninguna abrecartas ni objeto contundente que me fuera de utilidad. Rápidamente alcé un jarrón y enterré la cara en la mata de flores del invernadero que contenía.
Sentí el roce de los pétalos de flores contra las mejillas repentinamente calientes. No me atreví a levantar la mirada, por miedo a que mi expresión me delatara, porque detrás del duque vi algo redondo, curtido, con forma de calabaza, bordeado por cortinajes de terciopelo verde. Abrí los ojos, espiando con cautela a través de los pétalos y la boca ancha, y de dientes rotos sonrió. No sabía si sentir terror o alivio. Había tenido razón con respecto al mendigo que estaba junto al portón. Era Hugh Munro, un antiguo compañero de Jamie, de sus días de proscrito en Escocia. Había sido maestro de escuela, pero después de que los turcos lo capturaran en alta mar y los desfiguraran mediante las torturas a lo que lo sometieron, se vio obligado a mendigar y a cazar y a pescar en forma ilícita, lo que lo combinaba con el trabajo de espía. Se decía que era un agente del ejército escocés, pero nunca pensé que sus actividades lo llevarían tan al sur. ¿Cuánto tiempo habría estado allí, posado como un pájaro entre la hiedra, atisbando desde la ventana de la segunda planta? No me atreví a intentar comunicarme con él. Lo único que podía hacer era mantener la mirada fija en un punto justo encima del duque, fingiendo indiferencia. El duque me estaba mirando con interés. ¿De veras? ¿No fue Herstesman? No me pareció que tuviera una mente suficientemente retorcida. ¿Y creéis que yo lo hice? Malagáis. Seguí con la nariz hundida entre las flores. La figura que estaba fuera soltó la hiedra el tiempo suficiente para que yo viera una mano. Los sarracenos le habían cortado la lengua, así que hablaba con las manos. Me miró fijamente, me señaló, y luego se señaló a sí mismo. Luego hacia un lado. Con 2 dedos hizo la figura de piernas que corrían al este. Finalmente me guiñó un ojo, alzó un puño a guisa de saludo y desapareció. Me relajé, temblando por la emoción, y respiré profundamente. Estornudé y aparté las flores. ¿De manera que sois jacobita?, pregunté. No necesariamente, respondió el duque. La pregunta es, ¿lo sois vos? Sin el menor atisbo de vergüenza, se quitó la peluca y se rascó la cabeza blanca y calva antes de volver a ponérsela. Vuestro marido y vos intentasteis frustrar la causa de París. Fracasaráis y ahora aparecéis como los más devotos colaboradores de su Alteza. ¿Por qué? Los ojillos azules no mostraban otra cosa que interés. Desde que descubrí quién era mi anfitrión, había tratado de recordar con todas mis fuerzas que era él lo que Frank y el reverendo Wakefield habían dicho una vez del duque. ¿Era jacobita? Por lo que podía recordar, el veredicto de la historia, según Frank y el reverendo, era incierto. El mío también. No os pienso decir, respondí. ¿Estáis segura de que eso es prudente, mi querida? Danton está cerca, listo para ser útil. Danton no me tocaría ni con una vara de 3 metros, dije secamente, ni vos tampoco, me apresuré a añadir al ver que abría la boca. Si tenéis tantas ganas de saber de qué lado estoy, no os libraréis de mí antes de saberlo, ¿verdad? Estáis tratando de asustarme para que revele cosas, pero de nada os servirá, dije fingiendo más seguridad de la que tenía. Muy bien, dijo. Supongo que ya habrán terminado de preparar vuestros aposentos. Llamaré una criada para que os acompañe. Debí de mirarle con expresión estúpida, pues sonrió mientras se levantaba de su silla. En realidad no importa, dijo. Sea cual fuere vuestra identidad o la información que poseéis, tenéis un mérito inestimable como huésped. ¿Cuál?, pregunté. El duque hizo una pausa con la mano apoyada en la campanilla y sonrió. Sois la esposa de Jamie el Rojo, dijo suavemente, y él os estima mucho, querida. ¿No es verdad? Bueno, y acá finalizamos este capítulo. Así que les agradezco el haberme acompañado. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Gracias.